primer curso de la carrera de Letras. Antes de iniciar el tema que vamos a abordar esta noche, quisiera comunicarles que el Consejo de la Facultad de Filosofía aprobó el nuevo plan curricular de la asignatura Historia Universal, que a partir de ahora incluirá al estudio de la cultura paraguaya, con el objetivo no solamente de enriquecerla, sino también para que conozcamos todos los aportes de nuestra cultura a la cultura universal. Dentro de esta nueva temática, hoy iniciaremos el estudio a partir de los guaraníes. Los guaraníes, antes de la llegada de los conquistadores, vivían en las zonas central y meridional de Sudamérica, ya que se extendieron desde los Andes hasta la costa atlántica y desde las Guayanas hasta el Río de la Plata. Actualmente están constituidos por numerosos grupos que habitan en zonas de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. En cuanto a su organización social, ¿cómo era la sociedad de los guaraníes? Los guaraníes vivían de la agricultura, cultivaban el maíz, la mandioca, la batata, el poroto. También complementaban su alimentación con los productos de la caza, de la pesca y de la recolección de especies silvestres. Entre los guaraníes, los lazos de parentesco inmediato era respetado y las familias podían ser polígamas. La poligamia era ejercida por todos, especialmente los caciques, que llegaban a tener hasta 30 concubinas, siendo la medida de su número la capacidad económica que tenía. La unión era permitida pese al parentesco, excepto con las madres y las hermanas, a quienes se guardaban particular respeto, y no se estableció la eternidad del vínculo matrimonial, pudiendo el varón hacer abandono de la mujer. ¿Cómo era su organización política? Las tribus admitían la jefatura de un sujeto o cacique, reconociéndole nobleza hereditaria, fundado en que sus mayores habían adquirido vasallos con su valor o al haber gobernado sus pueblos. La nobleza se podía a su vez adquirir con la elocuencia en su idioma guaraní, y el que lo conseguía se granjeaba el afecto de su nación y recibía el vasallaje de algunos habitantes, que ennoblecía a sus descendientes. El cacique podía otorgar la herencia a su primogénito, es decir, existía el cacicazgo, es decir, el primogénito, hijo del cacique, podía heredar ese cargo. Este vasallaje que tenían los habitantes a su cacique importaba el labrar y sembrar la tierra, recoger las mieses, edificar las casas, seguirlos a la guerra. Los vasallos tenían una sujeción a su cacique, aunque sus hijos e hijas también podían tener ese vasallaje, pero que no significaba que el cacique era dueño de sus vidas. Se puede también agregar que desde el punto de vista de la constitución política, cada parcialidad de los guaraníes tenía un cacique cuyas atribuciones eran especialmente de orden militar, es decir, cuando tenían confrontaciones en guerras. Pero la verdadera autoridad residía en un consejo de ancianos, en el cual, según algunos historiadores, tenían entrada las mismas mujeres. Creencias religiosas. El dios de los guaraníes era Tupá, cuyo nombre fue incorporado al vocabulario de los misioneros católicos. Era la divinidad principal y su antagonista era Mbaeposhu o Añá, el espíritu maligno. Los guaraníes admitían la existencia de un solo Dios supremo, es decir, Tupá, que quiere decir excelencia superior, y a quien le atribuían el poder de despedir rayos y producir truenos.
era la deidad creadora de la luz y el universo. Su morada es Corajú, el sol, fuente de luz y origen de la humanidad. Los guaraníes no tenían templos ni sacerdotes, ni representaron a su dios. La religión guaraní prioriza a la espiritualidad que a cualquier otra cosa. Pone el acento al amor al prójimo y una relación armónica con la naturaleza, además de tener la palabra como sagrada. En cuanto a la cultura material, los guaraníes vivían prácticamente en el Neolítico, porque además de desconocer el uso de los metales, su vivienda, sus útiles de labranza, sus armas y su organización social correspondían a esa época de la historia. En cuanto a las artesanías de cerámica, fueron hechas exclusivamente por mujeres, quienes fabricaban utensilios de cocina como platos, ollas, vasos. A los vasos llamaban yapepó. También fabricaban recipientes moldeados, que eran utilizados para conservar bebidas fermentadas y también eran utilizadas como urnas funerarias, para lo cual utilizaron arcilla negra, que los colocaron boca abajo sobre piedras calientes para secarlas. Cestería. Los guaraníes conocían el entrelazado de fibras de hojas vegetales con cortezas delgadas. Estas eran hechas o fabricadas por los hombres, quienes hacían cestos y canastas de diferentes formas y lo destinaban a diferentes usos. Inclusive también ya hacían los sombreros de paja. Los elementos utilizados fueron los tacuaras, llamados tacuapí, tacuarembó y también usupo. Fabricaban también instrumentos musicales que lo utilizaban en ceremonias y festivales. Entre ellos podemos mencionar a los sonajeros, a las maracas, a las flautas, que ellos llamaban nimbu, que eran fabricadas con huesos de animales e inclusive hasta de seres humanos. Ropa y partes del cuerpo. El guaraní conocía una tela rústica elaborada con fibras vegetales que sirvieron para sus vestimentas. Decoraban su cuerpo con ricas pinturas. También utilizaban collares, pulseras, cobertores de rodilla con plumas de aves silvestres. Conocimientos científicos. Sus condiciones en materia botánica eran superiores a los de cualquier otro pueblo aborigen de América. Ellos eran conocedores de las aplicaciones medicinales de numerosas plantas. Y después del griego y del latín, según afirma el sabio Moisés Bertoni, el guaraní es la lengua que más denominación ha proporcionado a las ciencias naturales. Conocían cuáles eran las propiedades medicinales de los vegetales, raíces, hojas, cortezas, bulbos y frutos, lo que les permitieron clasificar sus propiedades. Conocían también las afinidades entre algunas de estas plantas y el antagonismo entre otras, por lo que supieron aplicarlas correctamente en el uso medicinal. Además, conocían las propiedades alucinógenas y narcóticas de algunos vegetales. Ejercían la medicina los payabaré, los cariabá y los payé, y también utilizaban en las prácticas para curar a sus enfermos otros métodos terapéuticos, además de las hierbas medicinales como los amuletos y los sortilegios para cada caso particular. La cosmografía conocían también los guaraníes. Conocían perfectamente el ciclo de las estaciones e identificaban a la mayor parte de los astros visibles sin auxilio de instrumentos. Ellos cultivaban en agricultura de acuerdo al movimiento de las 7 cabrillas. La lengua guaraní. Es necesario reconocer que la lengua es una manifestación única del sentir de la persona y
comprenderla como un patrimonio cultural. El idioma guaraní, que se habla en Paraguay, es la única lengua precolombina de América Latina y que se ha conservado integralmente a la vida cotidiana. El guaraní es reconocido en Paraguay como lengua nacional y junto con el español son los dos idiomas oficiales de nuestro país. El guaraní fue declarado lengua oficial en la Constitución vigente a partir de 1992. Al margen del territorio de Paraguay, esta lengua se habla en poblaciones indígenas de Brasil, Bolivia, Argentina, Colombia y Perú. En la provincia argentina de Corrientes ha sido declarada lengua cooficial. En la actualidad, esta lengua es hablada por más de 8 millones de personas y en Paraguay es la lengua materna del 85% de la población. No existe una teoría definitiva sobre el origen exacto de la lengua guaraní. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos consideran que proviene de los primeros pobladores del continente americano, quienes muy probablemente procedían del continente asiático. Con respecto a la lengua, procede de la familia lingüística tupí-guaraní. Solo en nuestro territorio, el guaraní presenta 7 dialectos distintos. El guaraní se habla en Paraguay y es considerado como el idioma hablado en todos los estratos de la sociedad. Sin embargo, el español es la lengua más extendida en el ámbito de la administración y en el sistema educativo. Se puede afirmar que el guaraní es una lengua muy extendida socialmente y que la mayoría de los paraguayos somos totalmente bilingües. Se utiliza uno u otro idioma dependiendo del contexto social. La escritura del guaraní comenzó con la etapa colonial y fueron los sacerdotes jesuitas y franciscanos españoles quienes dejaron un testimonio escrito de esta tradición oral milenaria. Ya hemos dicho que en la terminología empleada en la botánica, la lengua guaraní es una de las fuentes etimológicas más importantes. El idioma guaraní fue perseguido durante el periodo colonial y a pesar de ello se mantuvo vivo entre los paraguayos. Al margen del territorio de Paraguay, esta lengua se habla en poblaciones indígenas del Brasil, Bolivia, Argentina, Colombia y Perú. Y en la provincia argentina de Corrientes ha sido declarada lengua cooficial. Se puede afirmar que los paraguayos han vivido una situación extraña y paradójica en relación con nuestra lengua guaraní, aunque es el idioma mayoritariamente hablado por los habitantes del Paraguay. Pero oficialmente esta lengua ha tenido un reconocimiento legal muy tardío, aunque podemos decir que a través de la ley número 4251, la ley de lenguas, que establece las modalidades de utilización de las lenguas oficiales de la República, disponer y promover, garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay y asegurar el respeto de la comunicación de las lenguas de señas, que fue publicada el 31 de diciembre del 2010. Con esta ley, el idioma guaraní por fin ha encontrado el marco legal para ser utilizado como uno de nuestros idiomas oficiales dentro de todo el contexto de nuestra cultura. De esta manera hemos llegado a la conclusión del tema que hemos abordado esta noche en cuanto al estudio de nuestros ancestros, los guaraníes. Cualquier duda que tengan pueden contactar conmigo, ya sea a través del WhatsApp o dentro del foro de la plataforma. Buenas noches.